Perfecto. ¿Qué tipo de líneas de abejas se encuentran en Colombia? ¿O qué has Bueno, investigado en Colombia? sí, bueno, esa es otra pregunta interesante y entonces pues voy a entrar en el tema porque creo que había una pregunta también con cuáles son, digamos, cuál es la presencia de abejas diferentes en los diferentes países. Entonces vamos a hablar un poquito de las abejas africanizadas, ya que hay algún malos conceptos también alrededor de esto. Las abejas africanizadas, pues como creo que la mayoría saben, son un híbrido de las abejas europeas no nativas, sino abejas europeas que fueron traídos por los colonizadores, principalmente españoles y más adelante por otros colonizadores europeos al continente americano. Y en 1957, el doctor Warwick Esteban Kerr de Brasil trae la raza africana Apis mellifera scutellata. Antes habían pensado que era otra raza, pero ya está definido que es Apis mellifera scutellata, que es una raza africana. Esa raza africana, en su proceso, cuando escaparon los enjambres, por allá por los 1957, 58, escapan estos enjambres y empiezan una hibridización por todo el continente americano con las abejas europeas que existían acá en el continente, de las cuales había varias razas presentes porque pues estos colonizadores habían traído de todas las razas posibles. Estas abejas africanas empiezan a hibridizarse con las diferentes razas europeas presentes y a partir de la segunda generación realmente ya se vuelve un híbrido irrastreable por el rápido esparcimiento de estas abejas en todo el continente y pues cuando ya finalmente pues llegan al sur de los Estados Unidos, durante un lapso ya prácticamente de 40 años, cuando llegaron allá, pues los diferentes híbridos que existen en toda América son realmente muy irrastreables en cuál es la contribución genética que tiene cada uno de ellos. Una de las preguntas que había surgido es si a esta abeja africanizada, a este híbrido, se le puede llamar africano. Esto querría decir que este híbrido ya deja de ser un híbrido y se vuelve una raza pura. Que sea una raza pura, digamos que sea igual a la Apis mellifera scutellata o que sea una nueva raza. Realmente, y eso es un dato que excavé en estos días, con el genoma de las Apis mellifera que se hizo, ya se sabe que tienen alrededor de 10.000 genes, y estamos hablando de 10.000 genes a nivel nuclear. En mitocondrias, y espero no ponerme demasiado técnico, pero pues lo quiero mencionar por algo, y es, en mitocondrias tenemos 37 genes. Cuando las abejas se mezclan, pues están mezclándose, y hablando específicamente de la africanización, o sea, africanas, mezclándose con todas las razas europeas, pues hay una contribución de cada una de estas razas a este híbrido africanizado. Cuando sale algún estudio de el porcentaje de africanización de la raza africanizada, generalmente se está hablando específicamente de un gen. Y claro, con un gen o un par de genes, pues yo puedo decir, digamos, las frecuencias en la población de estos genes, pues tienen una mayor contribución, digamos, africana o europea y tal. Pero tenemos que considerar
que hay más de 10.000 genes en este híbrido, perdón, en Apis mellifera en general, y por lo tanto, como se han cruzado tanto, pues para yo determinar que la abeja africanizada es una raza pura, digamos, que volvió a ser Apis mellifera escutellata, yo tendría que rastrear los más de 10.000 genes para decir que realmente volvió a ser Apis mellifera escutellata. Mientras yo diga que simplemente hay un par de genes que tienen una frecuencia alta, que no es el 100%, sino es una frecuencia alta dentro de una población, pues no puedo decir que nuestro híbrido africanizado se volvió a ser nuevamente Apis mellifera escutellata. La otra... Un puntito sí. Te quería hacer ahí, ¿sí? Sí. Porque justo es una de las preguntas y siempre a mí me gustó investigar. Entonces, los últimos estudios que se están haciendo donde se dice que al investigar el genotipo de las abejas ya se ve un 90% de africanización, no podemos decir entonces que ya es africanizada, porque tú me estás diciendo que se necesitan muchísimos más genes, ¿cierto? Es correcto. Normalmente estos estudios, y por la dificultad de hacerlos, pues se refieren específicamente a la frecuencia de un gen específico dentro de una población. Y así fuera, digamos que de los 10.000 genes yo hago un rastreamiento y digo que hay una frecuencia del 98% de los 10.000 genes que son africanos, aún no puedo decir que son africanas, porque ese otro 2% es de contribución europea, o el 1%, o el 0,0005%, así sea muy bajito, es de contribución europea y por lo tanto es un híbrido. Entonces, pues es muy importante considerar que si leemos un estudio, pues se puede referir a un gen específico, perdón, se puede referir a un gen específico dentro de una población, pero pues si yo quiero determinar que realmente, y creo que eso es una de las preguntas que habían hecho de la regresión genética, si eso ocurre, pues tiene que ser en todo el genoma de las abejas. No puede ser específicamente de un solo gen, o de 2, o de 3, o de 200, porque estamos hablando de más de 10.000. Perfecto. Perdón, ahí solo la siguiente aclaración que quería hacer con respecto a la africanización también es que como estamos hablando de un híbrido y no solo estamos hablando, si hablamos por ejemplo de la raza Apis mellifera ligustica, las abejas italianas, en su nicho original son abejas, y cada una de las razas europeas son abejas que están restringidas geográficamente a un lugar. Y por lo tanto, cada raza tiene unas características específicas, tanto de su comportamiento como de sus características físicas. Entonces, pues sabemos que las Apis mellifera ligustica son abejas rubias y las Apis mellifera caucásica son abejas más oscuras, y cada una así con sus características físicas y sus diferencias que son características de la raza en su nicho específico y de lo que realmente las caracteriza. Con abejas africanizadas, estamos hablando que las abejas africanizadas no están restringidas a un nicho específico. Estamos hablando que la distribución de africanizada se da desde el paralelo 34, que es básicamente la punta de Uruguay, hasta el sur de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una población gigantesca y de una población que puede tener o que tiene realmente variabilidad genética, es decir, la población no es homogénea, es una población heterogénea, que poblaciones locales, digamos, no solo de país a país, sino en las distribuciones de altura y en las distribuciones de las latitudes a las que se encuentra, cada una va a tener ciertas características que la hacen ligeramente diferente a otra población.
Entonces, abeja africanizada no, tampoco la podemos enfrascar en un solo tipo de abeja, porque nuevamente está distribuida muy ampliamente a nivel geográfico. Entonces, las abejas africanizadas que tenemos en nuestra altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar, comparadas con las que estén a nivel del mar o comparadas con las que están en Perú a cierta altitud o que están en la selva, o las que están en el norte de Argentina, o las que están en Brasil al norte o al sur, cada población es heterogénea y va a diferir con cada una de las anteriores. Entonces, africanizado continúa siendo un híbrido, y es un híbrido que está muy ampliamente distribuido a nivel geográfico y que tiene una alta heterogeneidad.